Bien, estamos de vuelta. Gracias por permanecer con nosotros en este día lunes no laborable, 5 de enero año 2026. Pues mire, para hablar sobre el caso Venezuela, tenemos aquí a Rolkin Lorenzo Jiménez, abogado, conoce mucho del derecho internacional, de los temas internacionales, y lo hemos invitado para conocer un poco más sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el impacto de esto de Venezuela en el mundo y qué pretendería o qué pretende Venezuela, si solo es quitar a un presidente y dejar a un grupo para manejar provisionalmente el Estado venezolano, si es solo apropiarse del petróleo como negocio para Estados Unidos, si es dejar una señal clara de poder del imperio sobre el planeta, en fin. Buenos días. Buenos días, don Dani, y saludos a todo el equipo y a los amigos televidentes. Buenos días. Gracias. ¿Cómo interpretar esto, Rolkin? ¿Cómo, desde su perspectiva, qué interpretación pudiera tener esa decisión de Trump, que no es lo que se esperaba? Uno creía que la manera de hacerlo iba a ser distinta. Claro, a mucha gente, como ustedes bien señalan, le ha llamado la atención el hecho de que el presidente Trump y su encargado de la política exterior, Marco Rubio, secretario de Estado, hayan señalado que en lugar de María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, que es reconocido por un sector de la comunidad internacional como presidente electo de Venezuela, tomen las riendas del país. Pues no, por el contrario, el presidente norteamericano ha señalado que le van a dar una oportunidad a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Miren, yo creo que para poder entender esto hay que analizar algunos procesos de transición que se han dado en América Latina en los últimos 50 años. Y yo pongo dos ejemplos, el caso de Nicaragua en 1990 y el caso de Chile también en 1990. ¿Qué ocurrió en Nicaragua? Sabemos que Nicaragua estuvo durante los años 80 sometida en una guerra entre los sandinistas y la contra nicaragüense. En el 1990, como resultado de los acuerdos de Esquipuzla, impulsados por los presidentes Arias de Costa Rica y Cerezo de Guatemala, en Nicaragua se celebran elecciones. Para sorpresa de la comunidad internacional y del entonces gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, gana las elecciones la oposición, con Violeta Barrio de Chamorro. Pero aún más, otra gran sorpresa, Violeta Barrio de Chamorro asume la presidencia y nombra como comandante general del ejército a Humberto Ortega Saavedra, nada más que hermano del saliente presidente Daniel Ortega. En Chile se dio otro caso. Cuando Pinochet pierde el referéndum en el año 1988 y en 1990 se celebran las elecciones que la gana la Concertación con Patricio Aylwin, Patricio Aylwin mantiene como comandante general del ejército a Augusto Pinochet. Y no solo Aylwin lo mantiene como comandante general del ejército, sino también el propio presidente Eduardo Frei Montalva. Esto se conoce en la política, en la ciencia política, como procesos de transición en los que quedan enclaves autoritarios, que son los que en cierto modo garantizan que un sector importante de la población que en su momento respaldó a un régimen autoritario que ha salido por la vía abrupta o en algunos casos por la vía electoral, permita que no haya un estallido social o una guerra civil. Y a algunos también, amigos televidentes, les llegará a la memoria el caso dominicano en 1961. Muerto el dictador el 30 de mayo de 1961, Estados Unidos, que cuestionaba ya desde 1960 con las sanciones de la OEA al régimen trujillista, en cierta forma le da la oportunidad al presidente de jure, al presidente títere, que era el presidente Balaguer, para que liderara una transición y poco a poco fuera desmontando los remanentes del trujillato. Entonces, guardando las distancias abismales entre todos los casos, yo creo que algo así ocurre en Venezuela. Doctor, perdóneme para hacer una interrupción. ¿Por qué no se da igual situación en Haití cuando lo de Moïse? Bueno, en el caso de Haití ocurre algo. En Haití, contrario a Venezuela, Nicaragua, a Chile y a República Dominicana, en Haití no hay una clase política dirigencial sólida, no hay un consenso político. Peor aún, en Haití no hay una partidocracia organizada. En Haití, más que partidocracia, hay liderazgos individuales. Lo que hay es bandas. Sí, son bandas al margen de la legalidad, o los pocos dirigentes políticos están coludidos con la criminalidad. O sea, que son casos diferentes. Totalmente. Entonces, a partir de eso, Rolkin,
se justifica o se entiende la decisión de Estados Unidos de no irse a González Urrutia, de no irse a María Corina, sino de hacer una especie de alianza con las estructuras del régimen, que es lo que ha ocurrido. Totalmente, y hay que tener en cuenta algo, en un régimen con bases militares esenciales como es el venezolano, porque no se puede perder de vista que el gobierno que ha habido en Venezuela desde 1999 a la fecha es un régimen militar. En una primera etapa con la cara de un civil, que era Hugo Chávez, pero en una segunda etapa, desde el año 2013, con la cara visible de un militar, que es Nicolás Maduro, a quien el sector de las Fuerzas Armadas vieron como legítimo heredero de Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez lo designa previo a irse a Cuba, aquella cirugía de la cual nunca se reincorporó. Y en el caso de Delcy Rodríguez, naturalmente, ese sector de las Fuerzas Armadas la ve como la legítima continuadora del régimen. Ahora, Rolkin, ¿cómo entender lo que ha ocurrido? Porque lo que se ha producido es un hecho inaudito, que un gobierno, en este caso la administración Trump, haya ido a los Estados Unidos a buscar a un presidente y a traerlo junto con su esposa, llevarlo al territorio norteamericano y a presentarle acusación como lo hará en el día de hoy. Pero ese mismo presidente que patrocina eso y que ejecuta eso, es el mismo presidente que ha puesto en libertad a Juan Orlando Hernández de Honduras, después de haber sido acusado y después de haber ido, fueron a buscarlo a su país, lo sometieron a la justicia, lo condenaron y lo encerraron en una cárcel. Él libera a ese hombre, él perdona a ese hombre y sin embargo va a buscar a este hombre que está gobernando su país bajo los mismos cargos que tenía Juan Orlando. Bueno, el mundo internacional y el accionar de las potencias con vocación, algunos podrían decir imperial, como Estados Unidos, Rusia y China, siempre se caracteriza por cierta incoherencia. Los países, por ejemplo, de la Unión Europea, que también forman un bloque importante, suelen defender mucho los derechos humanos, la democracia, esos valores. Sin embargo, a veces es una defensa selectiva y poco común, por ejemplo, el caso de los países del Golfo Pérsico. Son países autoritarios donde no hay un mínimo cimiento de democracia y de respeto a los derechos humanos. Lo mencionamos por su nombre. Arabia Saudita, que es el único país que lleva el nombre de la familia gobernante de los Saud. Allí, Arabia Saudita es un socio estratégico para Occidente, pues garantiza la seguridad energética. Yo nunca he escuchado condenas firmes por parte de la Comisión Europea, del Comisionado para Política Exterior, con respecto a la violación de derechos humanos en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, con relación a lo que usted señala, ¿cómo es que se indulta a un expresidente hondureño acusado de narcotráfico y sentenciado por narcotráfico, pero se extradita a otro por bajo las mismas imputaciones? Creo que simplemente es parte de las incoherencias que caracterizan el mundo de la política internacional. Ahora bien, muchas personas han querido equiparar esto con el caso de Manuel Antonio Noriega, que se da también un 3 de enero en el año 1989. Creo que desde el punto de vista del derecho internacional es muy diferente. Si bien Noriega, tras la muerte del general Torrijos, fue el hombre fuerte de Panamá, no es menos cierto que, contrario a Maduro, Noriega nunca ocupó la presidencia de Panamá. Era el jefe de la Guardia Nacional. Por lo tanto, al no haber ocupado nunca la presidencia de la República, Noriega, contrario a Maduro, no estaba revestido por la figura de la inmunidad diplomática. En el caso de Maduro, estemos o no de acuerdo con lo que se hizo, desde el punto de vista del derecho internacional y de la Convención de Viena de 1962, esto es cuestionable. Quiero ver su reacción. ¿Usted valida lo que hizo Donald Trump? ¿En qué sentido? En poner a Delcy Rodríguez. Bueno, yo creo que el presidente Trump... Perdón, ponernos, en aceptar a Delcy Rodríguez. Negociar con ella. En decir, esa es. Bueno, es que, como yo señalaba al principio, muchas veces hay que tomar referentes regionales que fueron exitosos. Usted en su íntima convicción. Bueno, yo humildemente, si hubiese sido asesor, le digo... Tome una línea parecida, porque los modelos... pero vamos bien. Los modelos, el modelo nicaragüense el modelo chileno, que son los casos exitosos de transiciones democráticas, tuvieron como fórmula el hecho de que fueron procesos de transición tutelados por Estados Unidos. Parecería en ese tenor que aquí la figura que va a accionar es Marco Rubio, ¿verdad? Intuyo que debe haber conversado con María Corina. María Corina. Pues resulta que María Corina ni es y es, porque González Urrutia ni se sabe dónde está.
La que se ha fajado es María Corina, pero ella no tiene ningún cargo. Entonces yo no entiendo cómo algunas personas dicen que debió haber puesto a Machado, lo que están criticando a Trump. Porque aquí la gente quiere que se haga una operación quirúrgica al gusto de uno, no es al que se puede, que usted lo está explicando. Usted, ¿qué recomienda a República Dominicana ahora en el restablecimiento de relaciones? Yo le tengo esta pregunta al siguiente invitado, pero se la quiero adelantar a usted. Bueno, mire, en el caso de la República Dominicana, yo creo que desde el punto de vista del derecho internacional, nuestra política exterior con relación a Venezuela debe de mantener la misma coherencia que desde el año 2020 viene teniendo con la administración del presidente Abinader. Yo recuerdo que cuando en enero del año pasado, exactamente el 9 de enero del año pasado, el presidente Abinader recibió en una ceremonia en el Palacio Nacional a Edmundo González Urrutia, el gobierno de Venezuela rompe las relaciones con República Dominicana y con otros países que habían formado parte del denominado Grupo de Lima. La tesis del gobierno venezolano fue: ustedes se están inmiscuyendo en los asuntos internos venezolanos. Sin embargo, yo decía en aquel momento que no se puede perder de vista que desde 1945, tras la caída tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el principio de soberanía internacional dejó de ser un principio absoluto y admite ya una gran excepción, que es el respeto a los derechos humanos y al principio democrático. Por lo tanto, cuando en un Estado de la comunidad internacional se viola la democracia o hay amenaza de violación a los derechos humanos o hay materialización de violaciones, cualquier Estado miembro de la comunidad internacional puede hacer llamados de atención. En el caso de América Latina, en el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, fue aprobada en Lima, en la Asamblea General de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, que permite que cualquier Estado, cuando vea amenazada la democracia o roto el hilo constitucional en otro Estado de América Latina, pueda, a través de los canales democráticos, hacer los llamados de atención. En el caso concreto de la República Dominicana, no fue República Dominicana quien rompió relaciones con Venezuela, por lo tanto, fue directamente el régimen venezolano, a quien debe de dar el paso de iniciativa para el restablecimiento de Venezuela, naturalmente. Y nosotros entonces estudiar eso. Claro, pero ojo, nuestra política exterior siempre, lo he sostenido, debe de ir en línea y en armonía con Estados Unidos. Por una razón, la OTAN más la Unión Europea habían prácticamente rodeado, cercado a Rusia y le habían quitado sus antiguos socios comerciales y en materia de seguridad. Y por lo tanto, cuando Putin reacciona con Ucrania, es una respuesta, en sus palabras, a un cerco por parte del poder occidental. Y de hecho, la línea que ha tenido Trump es que el tema ucraniano, Estados Unidos no tiene por qué tomárselo tan a pecho. En el caso chino, también es parecido al caso ruso. China ha sido muy crítica con la actitud de Estados Unidos, especialmente en la administración Obama y Biden, que comenzó con Taiwán y con Japón y con Corea del Sur. Y una de las estrategias que se ha trazado Xi Jinping es que para el año 2049, que se cumple el centenario de la creación de la República Popular China, Taiwán debe de estar plenamente reincorporada a la República Popular China. Por lo tanto, esta actitud, si bien en principio es condenada por Pekín y por Moscú, en cierta forma en realidad les beneficia, porque Estados Unidos lo que está diciendo: en mi entorno geográfico mando yo, ustedes encárguense en el suyo. Sería una justificación para ello. Bueno, gracias a Rolkin Lorenzo Jiménez por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.